Apple va a cambiar de jefe, así que eso no es sorprendente. Más bien lo sorprendente es el momento. Después de Steve Jobs y Tim Cook, será John Ternus quien tomará las riendas de Apple en septiembre de 2026. El rey ha muerto. ¡Viva el rey! Es cierto que un cambio de CEO en Apple es un fenómeno bastante importante. La personalidad de su dirigente a menudo tiene mucha influencia en el rumbo de los productos. John Ternus no lo conocemos muy bien, es una personalidad extremadamente discreta que de repente se va a encontrar bajo los reflectores y que va a tener que cargar sobre sus hombros una empresa que hoy está valorada en $4 billones. Entonces podríamos pensar, está padre convertirse en el jefe de una empresa tan rica que va tan bien, va a ser fácil, y sin embargo, los desafíos que le esperan a John Ternus son enormes. Para empezar, tiene que suceder a dos figuras legendarias: Steve Jobs, el visionario creativo; Tim Cook, el genio logístico que transformó a Apple en una máquina de hacer dinero. Luego, a Apple le va muy bien financieramente, pero no todo es perfecto. Apple ya no hace soñar como antes, y también existe el peligro de que Apple poco a poco se vuelva una empresa un poco anticuada. Y eso no representa un problema inmediato en las ventas, pero sí causa problemas inmediatos en términos de imagen y de reclutamiento. Y además, Apple empieza a quedarse atrás en ciertos campos de la tecnología. Por supuesto, la inteligencia artificial. Apple Intelligence no ha demostrado nada hasta ahora, pero hay algo casi más grave que eso. Empieza a caber un descontento entre los usuarios de Apple. Ya no encuentran la fiabilidad, especialmente a nivel de software, que había antes. Hay una multiplicación de errores y vacilaciones, especialmente en iOS. Y esta pérdida de fiabilidad que hizo la reputación de Apple, esa unión perfecta entre el hardware y el software, si empieza a venirse abajo, puede ser muy perjudicial a largo plazo. Entonces, la misión de John Ternus va a ser muy difícil. ¿Cómo volver a hacer soñar con Apple? ¿Cómo atraer a toda una nueva generación de fanboys de Apple sin romper la máquina de hacer dinero? Él, que es un ingeniero pragmático, tiene un plan y sobre todo tiene alguna posibilidad de tener éxito. En Apple, el cambio es ahora. Como les dije, la sorpresa no es tanto el cambio de CEO, eso ya se esperaba, pero realmente lo sorprendente es el momento de este cambio. La mayoría de los analistas esperaban algunos años más de Tim Cook, pero no es completamente imposible que haya un poco de pánico en Apple. Primero, últimamente muchas figuras importantes del organigrama han dejado Apple, algunos para retirarse, pero muchos para irse a la competencia, y los accionistas de Apple están cada vez más nerviosos. Existe este retraso en el tema de la inteligencia artificial, justo donde se están haciendo inversiones masivas. Entonces, ¿quién es John Ternus, más allá de un posible juego de palabras como he estornudado, achis, todo eso? Tiene 50 años y es licenciado en ingeniería mecánica. Llegó a Apple en 2001 directamente al área de diseño de productos. Discretamente fue ascendiendo poco a poco. En 2013 se convierte en vicepresidente de ingeniería de hardware y en 2021 llega a la consagración, toma el mando de todo el hardware en Apple. ¿Cuáles son sus logros en Apple? El mayor logro probablemente sea Apple Silicon. Fue una pieza muy importante en ese equipo. Es, en cierto modo, su obra maestra. La transición a Apple Silicon para las Macs es, de hecho, una transición muy importante e histórica en Apple, y verán que eso tiene mucha importancia para lo que viene después. Él supervisó todo el desarrollo también del iPad Pro y después de toda la gama del iPad Pro. Lo menciono porque es uno de mis productos favoritos de Apple. Y en cuanto al iPhone, llegó más o menos con el iPhone 12, así que ha trabajado en todos los siguientes. Entonces podríamos decir que el regreso del diseño industrial, los bordes rectos y todo eso, es un poco gracias a él. Yo, al leer un poco su biografía, me quedé sobre todo con dos cosas. Tiene una excelente reputación internamente. Es alguien a quien le encanta trabajar en equipo y que además es muy bueno en eso. Y lo que la gente también ha notado en Apple es su perfil muy de ingeniero, súper pragmático. Y eso probablemente tuvo una influencia, especialmente a partir de 2021, en una especie de regreso de la ingeniería en Apple. Estábamos en fases muy de diseñador, un Johnny Ive que intentaba quitar todos los conectores de las MacBook Pro, un poco obsesionado con un minimalismo que ciertamente era muy estético, pero que se volvía realmente poco práctico. Podemos suponer que John Ternus tiene cierta influencia para volver a cosas más pragmáticas. Hay un momento en que necesitamos conectar cables. Pero creo que lo más importante que hay que recordar sobre John Ternus es un éxito muy reciente. Él es realmente el papá de la MacBook Neo. Él fue quien la presentó. Incluso fue a presentarlo en programas de televisión estadounidenses. Se podría decir que es un proyecto bastante disruptivo en Apple. Ya lo había analizado en un video. Y probablemente es algo importante para entender lo que sigue.
Entonces, en general, podríamos estar muy contentos de tener a un ingeniero, uno de verdad, que retoma las riendas de Apple. Por fin vamos a tener innovación, vamos a tener nuevos productos que van a ser sólidos. Sí, pero porque efectivamente hay un pero. Si vemos toda la tecnología hoy en día, ¿la batalla realmente está en el hardware? La guerra actual, las grandes inversiones, son 100% en software. Me refiero, por supuesto, a la inteligencia artificial, la generativa. Las inversiones son monstruosas en este ámbito, y mientras tanto, pues con Siri de Apple, todo el mundo se lo toma un poco a broma. Y ahora, estamos en 2026 y Apple decide nombrar a un ingeniero en jefe para dirigir Apple. ¿No es un poco paradójico eso? Y de hecho, uno podría preguntarse por qué no nombraron a Craig Federighi, el director de software, como CEO. Craig, todos lo adoran, es Air Force One, hace reír durante las presentaciones. Es un verdadero showman. Entonces, algunos dicen que no fue nombrado porque tiene 10 años más que John Ternus, lo que lo acerca un poco a la jubilación. Pero yo pienso que tal vez no sea una coincidencia tampoco. Apple no va muy bien en el área de software. Y tal vez sea un poco culpa de Craig. Si eres un usuario asiduo del ecosistema de Apple, seguramente has notado que desde hace 2 o 3 años hay un poco más de errores de lo habitual. No estábamos acostumbrados a esta falta de fiabilidad en Apple. Yo tengo problemas reales, por ejemplo con la autocompletación en el teclado de mi iPhone, cuando antes no tenía ese problema. Otros problemas con cosas que deberían ser superfluidas como AirDrop, en fin, con cada actualización seguimos acumulando una gran cantidad de errores. Y eso, de verdad, no es nada bueno para la reputación de Apple. Y por supuesto, el elefante en la cristalería, pequeño recordatorio patrocinado, es ese famoso retraso en la inteligencia artificial. También hice todo un video sobre eso, explicando por qué creo que Apple tiene ese retraso en la inteligencia artificial. ¿Es perjudicial o no? Pero seguimos en una época donde todos se maravillan más o menos de los resultados de Claude, Anthropic, ChatGPT, Gemini. Y Apple Siri todavía no ha brillado bajo los reflectores. Entonces, lo que podría hacernos pensar que el vicepresidente encargado del software, Craig, quizá no sea la persona adecuada para el futuro de Apple. Y el hecho de nombrar a un ingeniero muy enfocado en hardware para resolver este problema quizá tampoco sea completamente una coincidencia. Apple, su proyecto para Apple Intelligence, no es hacer una inteligencia artificial como las demás. Apple tiene una obsesión, una inteligencia artificial que funcione localmente en nuestros smartphones, nuestras Macs, nuestras tabletas, etc. Apple lo presenta de manera bonita diciendo que es principalmente por nuestra seguridad, que nuestros datos se queden en nuestros dispositivos y no se vayan al otro lado del mundo para ser analizados. Lo que Apple no nos dice tanto es que es un proyecto muy bueno en términos de costo. Apple no ha entrado para nada en esta carrera de inversiones mega gigantescas, de cientos de miles de millones de dólares. En resumen, Apple quiere hacer una inteligencia artificial que no le cueste mucho. El problema es que una inteligencia artificial potente que funcione de manera local es muy difícil de hacer por dos razones. Primero, una inteligencia artificial generativa personal necesita muchísima información personal. Cada vez que usas un Gemini, un chat de ChatGPT, alimentas esa inteligencia artificial. Cuanta más información personal tenga, mejor va a funcionar. Si Apple se prohíbe entrenar demasiado con tu información personal, pues ya empiezan con una desventaja. De hecho, ese es el gran riesgo con la inteligencia artificial local, que siempre sea menos capaz que una inteligencia artificial que funciona en grandes servidores en la nube. Y si ya usaste un poco Apple Intelligence, hoy te das cuenta de que ese es el problema. Se parece a ChatGPT, pero al ChatGPT de hace 3 años. Voy a tomar un ejemplo concreto que vemos seguido. Es el borrador mágico en las fotos. Ha habido muchas demostraciones para mostrar que los borradores mágicos de Google y Samsung pues logran reconstruir tu rostro incluso si está cubierto de manera bastante impresionante. Mientras que si usas la herramienta de relleno con IA de Apple Intelligence, los resultados son catastróficos. Es un término registrado. Pero ¿creen que lo logran? ¿Cómo reconstruyen tu rostro Google y Samsung? Pues es con tus datos. Si Apple sigue prohibiéndose usar tus datos personales, nunca podrás reconstruir tu rostro. Así que ese es una de las paradojas de la inteligencia artificial hoy en día. Queremos que nuestra privacidad esté protegida. No queremos alimentar de datos a esas grandes inteligencias artificiales. Pero por otro lado, nos burlamos de la inteligencia artificial de Apple, que obviamente es mucho menos capaz. Y ahí está el verdadero desafío para John Ternus, cómo hacer que Apple Intelligence funcione bien y resulte convincente. Y es ahí donde el lado de ingeniero de hardware es una verdadera ventaja.
Y sobre todo el hecho de que John Ternus haya trabajado realmente muy de cerca en Apple Silicon. Apple Silicon, les recuerdo que tiene muchísimos procesadores neuronales integrados. Y esa es toda la estrategia de John Ternus y del hardware de Apple. Compensar el retraso del software de inteligencia artificial con una potencia de hardware. De hecho, en lugar de invertir en servidores masivos al otro lado del mundo, van a aprovechar la potencia de todo el hardware de Apple, probablemente usando datos que estarán mucho más fragmentados, mucho más anonimizados, pero donde el hardware vendrá a compensar esa desventaja. Y el verdadero beneficio, más allá de la confidencialidad, es que eso le va a permitir a Apple crear una inteligencia artificial prácticamente gratuita. Entonces, por supuesto, siempre habrá una parte que seguirá funcionando en servidores. Apple lo ha especificado, pero la mayoría de los cálculos se harán en los productos que ya compraste. Y eso es una gran ventaja para Apple si lo logran, porque las otras empresas de inteligencia artificial están batallando incluso para alcanzar un punto de rentabilidad. Apple, si logran hacer que Apple Intelligence sea casi tan buena como las demás y además la hacen completamente gratuita o casi gratuita, pues tienen todo por ganar. Y es en este contexto donde podemos analizar un poco cuál podría ser la estrategia de John Ternus. Primero, una verdadera toma de poder por parte de los ingenieros en Apple. Se acabó la dominación de los diseñadores o la dominación de los comerciales. De hecho, eso no es una coincidencia. John Isrouji, quien también es muy importante en el desarrollo de Apple Silicon, va a tomar el antiguo puesto de John Ternus. En resumen, realmente vamos a tener un equipo de ensueño de ingenieros. Realmente es el fin de una era de la forma por encima de la función, el diseño por encima de la utilidad, que fue la causa de algunos productos un poco mediocres en Apple. Smartphones que se sobrecalentaban demasiado porque querían que fueran muy delgados. Teclados que eran bonitos pero que no funcionaban muy bien. Ahora, con ingenieros casi tenemos la garantía de un regreso al pragmatismo de productos eficientes, potentes y reparables. Y lo que John Ternus hizo con la MacBook Neo es súper interesante. Es puramente una solución de ingeniero a un problema de mercado. ¿Cómo hacer que entre al ecosistema de Apple toda una clientela que no tiene para comprar un producto de Apple, pero que quiere un producto Apple nuevo que no puede comprar de segunda mano? Pues la MacBook Neo se puede resumir diciendo que es una pantalla de iPad, un procesador de iPhone y un teclado de Mac. Es una jugada genial. Es estratégico porque realmente pone en aprietos a los competidores que actualmente batallan para hacer PCs con Windows debido al aumento en el precio de los componentes. Es un rompecabezas y sobre todo eso es lo que más me interesa. Es una estrategia ofensiva. Y hacía mucho tiempo que no veíamos a Apple pasar a la ofensiva. Apple nos tenía acostumbrados a esa calma olímpica. Estamos por encima de la competencia, no nos metemos mucho en lo que hacen. Aquí, John Ternus se nota que quiere atacar directamente la gama de entrada. ¿Cuál podría ser su estrategia para el resto de la gama Mac? Es difícil de suponer. Se habla mucho de una MacBook táctil. Si hace eso, realmente va a romper un tabú en Apple. Vamos a poner macOS en los iPads, vamos a poner iPadOS en las Macs. Yo creo que vamos a tener un fortalecimiento de la gama Neo bastante rápido. Ya vimos que, en principio, Apple está abandonando las Mac Pro, la gama muy alta, realmente profesional, y que se va a centrar en el estudio y en las mini que están teniendo mucho éxito. ¿Vamos a tener una nueva iMac? Eso espero. Incluso creo que hay algo muy interesante por hacer con una Mac Neo y una iMac Neo. ¿Qué podría hacer con el Vision Pro y los Apple Glass? Bueno, ese es el gran tema en este momento. Se escucha mucho que Apple va a abandonar el Vision Pro. De hecho, están desmantelando el equipo que llevó el Vision Pro al mercado. No creo que John Ternus vaya a abandonar el Vision Pro. Primero, una pequeña anécdota. John Ternus trabajaba en realidad virtual antes de trabajar en Apple, así que es un campo que conoce bien. He escuchado en algunos videos que él realmente no impulsó el proyecto Vision Pro. Pero recientemente, John Ternus declaró que cree en el Vision Pro, que piensa que tiene futuro. Creo que, como la mayoría de nosotros, realmente quedó convencido con la computación espacial. Él sabe que al Vision Pro le faltan varias cosas para ser realmente convincente. Primero, un precio accesible, pero después una Apple Intelligence que funcione, que daría una interfaz mucho mejor. Y sobre todo, es un ingeniero. Él sabe que un producto como ese es bastante vanguardista, que harán falta varias iteraciones antes de llegar justamente a un producto que sea accesible, que tenga utilidades reales y que sea lo suficientemente cómodo para convertirse en un producto de consumo masivo. Entonces, en mi opinión, el Vision Pro va a seguir su propio camino. Tal vez intenten hacer un Vision Pro Lite o incluso un Vision Pro Neo para probar un poco el mercado.
Pero no creo que vaya a poner toda su energía en eso. Al contrario, creo que toda la energía en cuanto a VRAR se va a concentrar en los Apple Glass. ¿Por qué Apple haría los Apple Glass? Ya hice todo un video sobre el tema, pero para resumir, es simplemente que Apple no puede dejarle el lugar a la competencia. Meta ya demostró que hay un mercado real. Google y Samsung se están metiendo de lleno en ese espacio. Pero sobre todo, más allá de eso, esos famosos lentes de realidad aumentada, tengan o no un dispositivo de visualización, son una verdadera demostración de la utilidad de la inteligencia artificial como interfaz del hardware. Y justamente esa es toda la demostración que John Ternus quiere hacer. Apple Intelligence, que usaría los recursos de tu iPhone pour la puissance, qui transmettrait les données para la potencia, que transmitiría los datos a un par de lentes. Al menos personalmente es uno de los productos que más espero de Apple. Y en cuanto al iPhone, ¿va a hacer algo con los iPhones? El famoso iPhone plegable, el iPhone Ultra, parece estar bien encaminado. Se podría decir que sigue siendo más un producto de Tim Cook que de John Ternus. Vamos a ver cómo evoluciona. Yo lo que pienso sobre todo es que John Ternus va a impulsar muchísimo para que haya iPhone Neo, que tomarían un poco el relevo del iPhone 1, pero sobre todo, como ingeniero, él también sabe que estamos realmente viviendo el final de los smartphones de cierta manera. El smartphone se ha vuelto una compra básica, casi aburrida. Hay poca innovación por hacer en ese ámbito. Son más los accesorios, el ecosistema que vamos a construir alrededor de los smartphones lo que va a ser interesante, así que va a tener que impulsar otros productos. Sabemos que la salud es un eje principal. Eso fue iniciado por Tim Cook. Es un mercado absolutamente gigantesco. Creo que los AirPods, el Apple Watch, por supuesto, y tal vez incluso los Apple Glass también serán objetos llenos de sensores de salud. ¿Será que Apple va a lanzar un anillo? Creo que hay algo por hacer, pero sobre todo, y esto también es una declaración reciente de John Ternus, él está completamente enfocado en los servicios de Apple y tiene toda la razón. El hardware está bien, es su negocio principal, pero la gente compra hardware para usar servicios, y los servicios son realmente el futuro tesoro de Apple. Los ingresos por suscripciones están explotando. Mientras más un usuario de Apple tenga suscripciones a iCloud, Apple TV, etcétera, etcétera, más está dentro del ecosistema de Apple y más difícil es irse a otro lado. Pero todo lo que acabo de hacer, un poco rápido, como análisis de los futuros productos de Apple, son más bien los productos de Apple a corto plazo. ¿Cuáles podrían ser los próximos One More Thing de Apple? Incluso podríamos hacer un juego. ¿Será que Tim Cook se irá con un último One More Thing? ¿Será que John Ternus va a empezar con un One More Thing? Pero incluso podemos preguntarnos cuáles serán los One More Thing del verdadero futuro de Apple. Creo que lo que John Ternus tiene muy claro es que Apple debe absolutamente volver a esa confiabilidad y a su ADN, que es hardware más software funcionando juntos desde el principio. Él también sabe que Apple Intelligence, no una Apple Intelligence generativa, sino Apple Intelligence como interfaz, es algo esencial para el futuro. Una IA que ayudaría a controlar el hardware y que permitiría a Apple lanzarse en grandes áreas como la domótica y la robótica. Apple es muy discreto por ahora. No los vemos con robots humanoides que te sirven tazas de café o que recargan lavadoras. Eso no significa que no estén trabajando en ello. Hemos tenido muy discretamente proyectos de brazos robóticos, lámparas. También sabemos que Apple estaría trabajando en una especie de iPad móvil que estaría en tu casa, un poco como una presencia robótica. Y no sé ustedes, pero a mí, un pequeño robot con un logo de Apple no me disgustaría. Pero, de nuevo, y aquí es donde debe ser muy estresante para John Ternus, todo depende de si Apple logrará este giro hacia Apple Intelligence que, una vez más, va mucho más allá de la inteligencia artificial generativa. En fin, tiene mucho trabajo por delante. No es una posición fácil ni envidiable. Ya el peso del legado es enorme. Por un lado, vas a tener a todos diciendo que la época de Steve Jobs era mejor. Steve Jobs nunca habría permitido eso. Steve Jobs habría hecho esto, habría hecho aquello. Pero ahora vas a tener gente que va a decir, sí, bueno, en la época de Tim Cook ganábamos mucho más dinero. Y es cierto que Tim Cook puso la vara muy, muy alta a nivel financiero. Va a ser necesario mantener ese nivel. Y es cierto que no quería hacer un video sobre el legado de Tim Cook, pero de todas formas tenemos que hablar de su nueva posición. Tim Cook no se va completamente de Apple. Tim Cook anunció que se convertirá en el presidente del Consejo de Administración de Apple, es decir, va a dirigir, de hecho, el comité de dirección.
los accionistas. Y su papel va a ser un papel muy político. Va a estar ahí para tranquilizar a Wall Street, pero sobre todo para proteger a John Ternus, especialmente a nivel político. Lo hemos visto en los últimos años. Tim Cook, con razón o sin ella, empezó a aparecer muchísimo en la vida política estadounidense. Una presencia que no es tan discreta. Se nota que Tim Cook tiene mucho miedo de que la administración Trump ostracice a Apple y que está dispuesto a muchas bajezas para proteger a Apple. La estrategia de Tim Cook es un poco crear un escudo protector alrededor de John Ternus para que él pueda continuar tranquilamente con el futuro de Apple. Yo personalmente me siento más bien tranquilo por las primeras declaraciones de John Ternus. Me caía bien en las presentaciones. Efectivamente, alguien bastante discreto, pero alguien que parece tener los pies en la tierra. Apple es realmente una empresa fascinante. Ya sea que los ames o los odies, no puedes evitar interesarte por los movimientos en Apple, los nombramientos de CEO. Es un poco como un episodio de Game of Thrones. Hoy en día no se me ocurriría hacer un video completo sobre el organigrama de Samsung, por ejemplo. Creo que podría ser interesante porque pasan cosas ahí, ¿verdad? Entonces, sé lo que algunos van a decir en los comentarios. Hablan demasiado de Apple. Ya no es una empresa, es un culto, y no están del todo equivocados. Pero a mí lo que me interesa es saber qué piensan ustedes precisamente de este análisis. ¿Ustedes creen que John Ternus es el ingeniero que va a salvar a Apple? Suponiendo que Apple esté en peligro, pero pongámosle un poco de drama, eso atrae clics. Y si les interesó, suscríbanse para ver nuestros próximos videos. Somos efectivamente un canal que habla mucho de Apple, no solo de Apple, pero sí bastante de Apple. Y de hecho, si quieren seguir con nosotros, los invito a ver el video donde justamente me preguntaba si la inteligencia artificial realmente está en el ADN de Apple. Y con eso yo los veo muy pronto en un próximo video.